Muy buenos días, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, María Catalina Domínguez Nájera, en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primer cápsula informativa, en donde abordaremos propiamente el derecho civil de manera genérica. Cuando hablamos del derecho civil, vemos que es una rama del derecho privado y por tanto se va a encargar de comprender todo aquello que está relacionado primeramente a las personas, a los bienes, a las sucesiones, a las obligaciones y también a los contratos. También las controversias que se susciten en relación con todos estos temas que hemos analizado y que luego entonces, cuando no existe un acuerdo entre partes, pues las personas acudirán ante las autoridades jurisdiccionales para que conozcan y para que resuelvan el asunto, ¿verdad? Entonces, estos serán debatidos, repito, en los tribunales judiciales competentes propiamente en materia civil. En el mismo sentido, el derecho civil también vemos que es aquel que se ocupa de regular todos aquellos derechos y todas aquellas obligaciones de los individuos, desde el momento del nacimiento y luego entonces hasta su muerte, ¿verdad? Para poder regular estas figuras jurídicas, propiamente del derecho civil, dentro de nuestro derecho positivo mexicano existen diferentes instrumentos jurídicos normativos. De manera específica encontramos un Código Civil y cuando hablamos a nivel nacional encontramos el Código Civil Federal y luego entonces también para cada entidad federativa pues existe uno también, ¿no? Recordemos que existen estas leyes supletorias. Por tanto, vemos pues que en estos códigos civiles se encuentran en el mismo sentido regulado todos aquellos lineamientos o todas aquellas facultades, derechos y obligaciones que nosotros como personas tenemos y que luego entonces en caso de un cumplimiento o de un incumplimiento, pues también conlleva a un asunto o a una forma de poder resolverlos, ¿no? ¿Por qué hablamos de un cumplimiento? Pues simple y sencillamente, ejemplo, cuando celebramos un contrato, ¿no? Se me ocurre un contrato de compra-venta, una de las partes entrega el objeto o la cosa y la otra también entrega el monto o lo equivalente en que acordaron, bueno, pues también genera derechos y obligaciones para ellas. Pero también cuando nosotros hablamos de un incumplimiento en el mismo sentido, ¿no? Podemos hablar en este caso del contrato, si este se establece en plazos, ¿no? El pago en plazos, entonces en caso de un incumplimiento, pues también existirá una sanción emanada de la forma de incumplir, ¿no? O de la circunstancia propia o de la forma en que se haya incumplido. Entonces vamos a ver, pues, que por ello decimos que generan derechos y obligaciones por cumplir o también por incumplir emanados de la propia ley. También vemos que tratándose de casos reconocidos o regulados propiamente en materia civil, se recomienda pues conocer esta legislación dentro de cada entidad federativa para que luego entonces sepamos, ¿no? Cómo se va a reconocer o cómo tendrá operancia el lugar del domicilio de las personas cuando se trate de casos específicamente relacionados en cada estado o la capacidad también que se tiene como personas físicas. También nos indica que tratándose de casos relativos a la Constitución, al régimen y a la extinción de los derechos reales sobre bienes inmuebles, así como también sobre todos aquellos contratos de arrendamiento y uso temporal de los bienes y también de los bienes muebles. Entonces vemos que por ello existen las legislaciones pertinentes para cada entidad federativa. También nosotros cuando hablamos de materia civil vemos que la ley dispone que por cada estado se deba conocer o intervenir en algunos temas de derecho civil y de manera particular pues se apliquen esos supuestos, ¿no? Entonces se encuentran las autoridades judiciales y también aquellas que tendrán injerencia, por ejemplo, el registro civil, la notaría pública, los corredores públicos, los actuarios, el registro público de la propiedad, entre otros, que también les corresponde conocer algunos asuntos en materia civil, no para resolver, porque recordemos, para resolver existen las autoridades jurisdiccionales, los tribunales, en este caso los juzgados civiles, y que en muchos casos se dividen en juzgados civiles y mercantiles, entre otros, ¿no? Entonces vemos que de una manera muy genérica hablamos pues de aquello que le corresponde o que se encarga de reconocer y regular en materia civil. Cuando nosotros hablamos específicamente primero de las personas, vemos que los códigos civiles disponen que cuando hablamos de las personas, estas, repito, se consideran como tal desde el nacimiento y hasta la muerte. Las personas durante toda nuestra vida
tenemos propiamente dos tipos de capacidades, que es la capacidad legal de goce y la capacidad legal de ejercicio. La capacidad legal de goce es aquella que nosotros tenemos por el simple hecho de nacimiento, ¿no? De ser persona. Por ejemplo, el derecho a un nombre, el derecho a un domicilio, el derecho a una nacionalidad, entre otros, ¿no? Cuando hablamos de la capacidad de ejercicio, es aquella que se adquiere a partir de la mayoría de edad, por ejemplo, para poder contraer matrimonio, para poder adquirir un bien inmueble, entre otros, ¿no? También existen las personas físicas y las personas morales. Cuando hablamos de las personas físicas, los códigos civiles disponen que las personas físicas adquieren su capacidad jurídica con el nacimiento, como decíamos, y se pierde por causa de muerte. La ley dispone también, además, que en el momento de que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y también se tiene por nacido para efectos legales. La minoría de edad, el estado de interdicción y otras incapacidades jurídicas son restricciones a la personalidad jurídica. Sin embargo, los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes, que son aquellos a quienes la ley también les confiere esta facultad para que actúen en nombre y representación. Por ejemplo, cuando hablamos, se me ocurre de una pensión alimenticia, no puede un menor de edad iniciarlo por su propio derecho, entonces tiene que iniciarlo el que ejerza la guardia y custodia o quien se encuentre bajo los cuidados, ¿no? Entonces, esa persona será quien actúe en nombre y representación de ellos. Esto por citar un ejemplo, ¿verdad? Vemos que también una persona se distingue de otra por el nombre, por el domicilio, por los actos del estado civil y también por su propio patrimonio. Los actos del estado civil de las personas se hacen constar ante una autoridad del registro civil que es llamada oficial o juez del registro civil según el estado de la república en donde se esté llevando a cabo, ¿verdad? Estos actos son, por ejemplo, el registro del nacimiento, el matrimonio, el divorcio, la adopción, entre otros. También vemos que los códigos civiles, además de regular a las personas físicas, pues también dan tratamiento legal a las personas que se denominan personas jurídicas o también conocidas como personas morales, ¿no? También dentro del Código Civil, pues son como asociaciones o también reconocidas dentro del rubro como asociaciones o sociedades civiles. También es importante no confundir a las personas jurídicas del derecho civil con las sociedades mercantiles, ya que éstas están reguladas propiamente por el derecho mercantil y existe un instrumento jurídico normativo específicamente para poder reconocerlas o también para poder regularlas, ¿no? Vemos pues, apreciables alumnas y alumnos, que estos y otros temas son los que vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda, ante cualquier comentario. Con muchísimo gusto lo pueden hacer, ya sea directamente dentro de nuestro apartado de foro o también lo pueden hacer de manera directa a través de mi número de WhatsApp para que en ese mismo sentido podamos continuar interactuando. Les deseo el mayor de los éxitos y como siempre reitero, estoy para servirles. Que tengan buena tarde. Hasta luego.